Hola, ¿ya tomaron su cafecito del día? Si no lo hicieron, este es el momento para hacerlo. Bienvenidos a otro episodio de Jesús en Tono Café. Y hoy Juan Luis ya no llueve café por estos campos, pero estoy bien y creo que es porque estás aquí. Estamos de vuelta pues. Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy tenemos un tema muy picante. No, En realidad no es picante, pero hay una partecita. que es un poquito picante. Sí. Es una parte como debatible. Ujú. Da el paso a todo. El título es Siempre hay alguien mejor que yo. Hablemos de inseguridades y comparaciones. Mi diario vivir. No. Es un chiste. Pero lo he pasado. Y para empezar con este tema, bastante... Siento que es muy de mujeres, pero capaz a los hombres también le pasa y no se nota tanto. Claro, a nosotras como que es más evidente que nos Sí. pasa. Y quiero preguntarte, ¿solés compararte seguido? Ya sea tu físico, tu personalidad o incluso otra parte más profunda. Ay, pero me atacó de una, como que fuiste al grano, como directo al asunto. Hoy en día creo que no tanto como antes, pero sí yo era de compararme todo el tiempo, como este le va mejor que a mí, o mira el físico, esta es más flaca, más linda que yo, tiene ojos claros y mírame a mí. Me ha pasado mucho como ver esas, como comparar mi físico con el de otras personas, porque como ven, estoy como de llenita. Entonces me solía comparar mucho también. Solía comparar mi crecimiento de mi vida espiritual, como ver como que otros avanzaban y decía, yo me quedé atrás, listo, ya está, no voy a seguir, ¿entendés? Como de compararme y no compararme para bien, tipo decir, bueno, este crece, yo me toque fuerza. No, era como yo decía, listo, ya está, me quedo acá en el pozo. Claro. Como que no era positiva la situación, pero sí me he comparado seguido. ¿Y vos? Yo, cuando pensaba en esta pregunta, era como que quería decir que no me pasaba. Yo no me comparo. Pero, no, pero en realidad, incluso a veces cuando no nos damos cuenta, inconscientemente nos terminamos comparando, ya sea por una cosa o por otra. Sí, es cierto. Sucede. Y a mí en el área que capaz me cuesta un poco más es en cuanto al progreso espiritual o los dones mismos que Dios nos da a los que Sí. servimos en la iglesia. Me cuesta por ese lado porque Tan real que duele. muchas veces incluso quise como dejar de predicar, dejar de cantar. Tan real que duele. Ay. Porque sentía que habían otros que podían hacerlo mejor. Mucho mejor, tal cual. Igual o mejor que yo, entonces como que yo me sentía que estaba de sobra. No me necesitan acá ahora para que veas seguir haciendo esto. Y Satanás es el que pone esos pensamientos para impedir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Claro, Lo para- que el Señor nos llamó a hacer. Para que cumplamos con esos propósitos, como que Satanás nos pone esas ideas y uno que tiende a hacer como decir, bueno, yo ya está, Claro. no sirvo para esto. Y como que uno termina alejándose de Dios también en el proceso. Ujú. Totalmente. Y tengo un versículo que está en Juan 21 que dice: Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Y bueno, cuando yo leí primero contexto. Sí, porque cuando ella me lo leyó, yo como que dije, ¿de Claro, qué? ¿qué? Ah, Y ¿qué cuando me tiene que ver? explicó el contexto, ahora van a entender. La cuestión acá es que Jesús, antes de esto, le había predicho a Pedro cómo él iba a morir. Tremendo. Y Pedro lo que hace, en vez de decir, sí, Señor, o incluso si tenía miedo, porque le estaba diciendo que iba a morir, decirle, ay, me cuesta, pero bueno, si es tu voluntad lo voy a hacer, o algo de eso. No pensó en ninguna de esas cosas, sino que lo primero que hizo fue mirar a otro de los discípulos que estaban ahí y decir, ¿Y este? ¿qué va a pasar con él? O sea, nada que ver. Pero es algo que tendemos a hacer
Y es increíble la respuesta de Jesús porque le dice, ¿y eso qué tiene que ver con vos? ¿Qué te importa? Claro, en cuanto a ti, sígueme. Y entonces lo que yo veía es que Jesús mismo le decía a Pedro que no mire el llamado de otro, sino que siga el suyo. Entonces no puedo permitir que la comparación me desvíe de eso que Dios me dice que yo haga. Lo que Dios quiera, eso es lo que voy a hacer y hacer. Punto. Punto final. Está muy bueno lo que decís. Y me asombra este versículo porque es como que nosotros tendemos a querer compararnos todo el tiempo y mismo mirar al otro, ¿viste? Como qué hace el otro, qué va a pasar con el otro. Y ver a Jesús diciéndole a Pedro, ¿y eso a vos qué? ¿Entendés? ¿Qué te hace si él vive, muere, sigue? Vos tenés que seguirme y hacer lo que yo te mando a hacer. Entonces está muy bueno porque es como que nos quita cualquier tipo de duda este versículo. Y bueno, yo hablando de eso, quiero compartir como lo que yo meditaba en cuanto a esta pregunta que Ruth me hacía. Y es que muchas veces nosotros solemos compararnos y es normal porque vivimos rodeados de personas, redes sociales, modelos de vida, gente que vos la ves y decís, mira cómo la vida de cómo camina, cómo vive, lo que ha logrado, el físico, sus rutinas, sus formas de vivir. Pero esa comparación que quizá parece pequeña, decir, bueno, este tiene este tiene esto y yo no lo tengo, con el tiempo, sin que uno se dé cuenta, se va volviendo grande. Y a la larga ¿sabes qué nos termina haciendo? Aplastando. Porque uno de tanto mirar esas comparaciones que al principio empiezan siendo pequeñas, terminan convirtiéndose grandes. Porque uno desvía la mirada de donde tiene que tenerla puesta y empieza a mirar a las personas. Y estas comparaciones, como decía Ruth, a veces no son solamente físicas, sino también se tornan en crecimientos espirituales, vidas espirituales. Este ora mejor que yo, predica mejor que yo. Nos comparamos y dejamos de mirar a Cristo y empezamos a mirarnos entre nosotros. Y esto quizás es lo grave de las comparaciones o las inseguridades, y es que desviamos la mirada de el lugar principal en el que tiene que estar nuestras miradas. O sea, en vez de mirar a Cristo, empezamos a mirar a las personas, empezamos a comparar y de repente todo está mal y de repente yo estoy mal y de repente mi vida espiritual decae y de repente me veo y no me gusta lo que veo y me escucho hablar y no me gusta lo que escucho, cómo hablo y así sucesivamente. El perder la mirada de Cristo nos hace perder algo también muy importante que con Ruth hablamos en los episodios anteriores y es nuestra identidad. Entonces la importancia de no desviar la mirada de Cristo, pero a veces la comparación nos lleva un poquito a eso, a mirar al otro y a dejar de mirar a quien yo debo mirar. Claro. Y una verdad que muchas veces nos vemos es que Dios nos hizo a todos distintos. Ella y yo no somos iguales y no vamos a ser iguales nunca porque somos personas distintas, formadas por el mismo Creador, pero moldeadas de manera distinta, distintas formas de vasija, distintas formas de detalles en la vasija. Cada uno es único y tiene sus procesos y sus tratos con Dios. Entonces, cuando me refiero a procesos, mi crecimiento espiritual no va a ser el mismo que el de ella. Cada una va a su paso, según lo que cada una decida entregarle a Dios y cómo decida vivir con Dios. Entonces, la importancia de entender que Dios no nos hizo iguales, nos hizo distintos. Bueno, acá hay un versículo que no puse, pero hay un versículo que dice que la gracia de Dios es multiforme. Entonces nosotros somos todos distintos dentro de la gracia de Dios, formados y llamados para distintas cosas y con procesos distintos. Entonces esto quería recalcarlo porque cuando me refiero con distintos es que somos únicos en Dios. Y el ser únicos en Dios nos hace especiales, no nos hace menos. Entonces yo quería como aclarar esa parte. Claro. Nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Tal cual. Tengo un versículo para eso, señorita. Y se los quiero leer a ustedes, que está en el Salmo 139, del versículo 13 al 14, que dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Este versículo es maravilloso porque nos hace entender que Dios nos formó.
cada parte de nosotros ha sido formado por Dios y nos ha hecho maravillosamente. Lo que somos es creación de Dios, formados por las manos de Dios, y eso nos hace únicos y maravillosos. Entonces yo acá puse, soy única, hermosa y especial. Es algo que Dios me ha hecho entender. Dios me ha hecho única, me ha hecho hermosa, me ha hecho especial. Y cuando digo que soy hermosa y que el Señor me hace sentir hermosa, hablo más allá de una hermosura física, sino de la hermosura de que Dios hasta formó lo que soy, ¿entendés? Mi personalidad, mi risa estridente, todo lo que soy yo, ¿entendés? Lo formó Dios. Entonces, hablo más allá de una belleza física, de unos ojos de tal color, una nariz de tal forma. Hablo de lo hermosa que soy por ser creada por Dios. De todo mi ser es hermoso porque Dios me formó, y algo que entendí es que Dios no crea nada feo o defectuoso. La creación de Dios es maravillosa. Entonces, ¿cómo poder yo contradecir la palabra y decir que yo soy horrible o que soy espantosa o que Dios me formó, me hizo mal, cuando fui maravillosamente creada por Dios y formada por sus manos? Creo que eso nos hace entender de que Dios no hace nada feo y no hace nada defectuoso, por ende vos no podés ser feo o defectuoso. Fuiste formado por Dios, tu personalidad Dios te la fue dando, ¿entendés? Dios te formó, tu risa, tu cara, tu rostro, todo Dios lo vio mientras te formaba. Entonces creo que el hecho de que Dios te haya diseñado y con intención significa que no fuiste una persona improvisada que salió así de la nada, que Dios te amó y te formó y te hizo único. Y eso también, Dios te amó, ¿entendés? En el momento que Él te creaba te estaba amando. Y eso es muy grande, que Dios nos ame, siendo muchas veces lo que somos, en cuanto a que a veces nos equivocamos, ya nos hace entender de que no somos poco valiosos, sino que somos muy valiosos delante de los ojos de Dios. Y que si Dios te hizo así como te hizo, único, no tiene sentido compararte con alguien que fue diseñado de manera distinta. O sea, no tiene sentido que yo me compare con ella, porque Dios a ella la hizo única y a mí me hizo única. Entonces nada, eso era un poquito lo que yo quería agregar. Sí, y quiero hacer un paréntesis en esto porque cuando decimos que Dios nos creó únicos y que Él no hace nada imperfecto, no por eso podemos decir, bueno, listo, Dios me hizo así, no me descuido, no me arreglo ni un poco. Como hijos de Dios no podemos andar todos andrajosos. Sí. Hay que cuidar el templo del Espíritu Pero creo Santo. que eso es algo muy bueno para hablar en otro episodio, Sí, así que mejor no desarrollemos temas que no... No, es cierto, ¿no? El hecho de que Dios nos haya hecho únicos no significa que tengamos que descuidarnos. O el hecho de que Él nos haya hecho únicos, que justifiquemos nuestros pecados y errores. Porque que Dios me haya hecho única, bueno, Dios me hizo así, voy a quedarme con este carácter horrible. claro. El carácter es consecuencia del pecado. Ujú. Y bueno, nacimos en pecado porque bueno, Adán cometió naturaleza un pequeño pecaminosa. error. Un pequeño grande error. Entonces hay cosas dentro de nuestra naturaleza que son pecaminosas, que no son culpa de Dios, sino culpa del mismo hombre. Ujú. Entonces también entender que el que Dios me haya hecho de determinada manera no justifica el que yo diga, bueno, ahora voy a tener un mal carácter porque Dios me aprueba mi mal carácter. Claro. No me refiero a eso. Ahora vamos a entrar en un terreno más peligroso, Miedo. más polémico. No sé si No tanto, sé si depende. polémico, pero... Tengo otra pregunta. ¿Es posible compararse sanamente o siempre termina mal? Oh no. Oh, Oh, no. no. Oh no. ¿Querés mi respuesta? Sí, obvio. ¿Sincera? Sí. Para mí no existe la comparación sana, pero voy a desarrollar por qué. Radical. Radical. Siento que una cosa es compararse, que es lo que estamos hablando acá, y otra cosa es el ejemplo de una persona. Ver un ejemplo de vida en una persona y aspirar a. Porque muchas veces tendemos a confundir la comparación con el ver ejemplos en otras personas y decir, quiero llegar a eso. Eso es ver un ejemplo en una persona y esforzarse por eso. Pero la comparación siento que va por otro lado. Es ver lo que una persona tiene o cómo es o qué logró. E incluso sentir hasta como decir, yo no logré esto, yo no soy esto, ¿por qué yo no soy así?
Y llega hasta como una envidia medio amarga en medio de la comparación, que creo que también suele pasar. Entonces, para mí no hay una forma de compararse sanamente. Sí puede haber ejemplos de vida y uno ver esos ejemplos y decir, quiero esforzarme para lograr tener esta relación personal con Dios, quiero esforzarme para crecer en esto, pero eso es ver un ejemplo en una persona. El compararse es mirar, este logró esto y yo soy esto y yo no logré esto, entonces yo soy una porquería y encima ¿por qué este tiene esto? ¿Y por qué esta persona logró esto? Como que siento que la comparación nos lleva muchas veces a eso, a esa sensación amarga de fracaso y un poco también de envidia. Entonces siento que una cosa es ver un ejemplo en una persona y aspirar a, y otra cosa... ¿Vos sentís que la comparación viene acompañada de la envidia y qué más era? Y la amargura. La amargura. Porque sentí fracaso. Como cuando a mí me ha pasado compararme y decir, yo, por ejemplo, ver una chica más flaca y verme a mí gordita y decir esto es porque soy una glotona, y como ver todo eso y compararme amargamente, ¿entendés? E incluso decir, ¿por qué yo no puedo ser así de flaca? Y llegar a esa sensación, ¿entendés? Sí. Entonces es como que yo la comparación la veo mucho arraigada con eso, a lo que tenemos adentro que nos pelea un poco. Esa es mi respuesta. No hay comparación sana. Bueno, yo no estoy 100% de acuerdo con ella, con la respuesta que acaba. Bueno, vení, vamos agarrando. Primero definamos comparación. Yo me vine preparada. A ver, definime comparación. Comparar, según la RAE, analizar con atención una cosa o a una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra. Compara tu situación actual con la que tenías hace unos años. Esa es como otra posibilidad de comparar. Entonces, habiendo dicho esto, para mí hay dos situaciones posibles en las que comparar puede llegar a ser algo bueno, puede llegar a ayudar. Esto. Vamos de a poco. Yo te escucho. Entendimos lo que es comparación. Sí, se analizar algo y como con atención ponderar y ver qué onda. Listo. ¿Qué tan diferente o qué tan similar es algo sí. Ponderar las cosas. Entonces, para mí la primera situación es, como lo que dijo ella, usar la comparación como motivación para seguir adelante. O sea, ver las cualidades buenas que hay en el otro y tratar de imitarlas. Aspiro a eso. Después, la segunda situación sería comparándome conmigo misma, recordando lo que fui y lo que soy, para ver cuánto progresé en el camino del Señor y qué cosas todavía me quedan por cambiar, o incluso si estaba bien y después me terminé desviando. Sí. Y yo me acordaba de que cuando era chiquita y estábamos en el culto, miraba a las otras niñas, que una era ella y había más niñas. Hola, sí, yo. Y me acuerdo que mientras oraban yo como que tenía los ojos abiertos y miraba qué onda. Y había otra niña que creo que es la que está grabando allá, me parece que era ella, que cerraba los ojos cuando oraban. Entonces yo la veía y la copiaba y decía, bueno, voy a cerrar los ojos. Y entonces siento que eso me sirvió y fue como comparando, porque yo decía, yo no estoy cerrando el ojo. Claro. Entonces, por eso yo creo que puede llegar a servir, aunque tenemos que confesar que esta pregunta solo la hicimos para generar polémica. Debate. Que se hable. Claro. Yo por eso dije esa respuesta tan radical. Queríamos como generar estas dos posturas. Pero si tuviera que hacer una recomendación, así como si me pregunta alguien, no se comparen, por favor. No se comparen. No es recomendable, o sea, es peligroso. Como decía ella, puede venir con envidia. También es lo que genera un poco la inseguridad, compararse. Uh-huh. Entonces, como si pueden no hacerlo, mejor. Es mejor. Es más que nada para evitar estas inseguridades, esta comparación amarga, esta sensación de, bueno, fracasé o estoy re mal, ¿entendés? Uh-huh. Por eso yo hablaba de ver ejemplos.
Creo que bueno, este versículo que hablaba Ruth, de sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, hay personas que son ejemplos y modelos de la vida en cuanto al Señor y las relaciones con Dios. Cuando uno mira a esas personas, tiene que ver el ejemplo que dan y aspirar a ello. Pero el compararse con un par a mí, por ejemplo, yo me comparo con ella a mi par, Claro. y ver nuestras diferencias termina siempre mal. Más cuando uno tiene inseguridades, tiene dudas o se siente que no está conforme consigo mismo, Claro. el compararse muchas veces no beneficia. Claro, y aparte te termina, cuando te comparas con otro, terminas compitiendo. Con el otro. Sí, y otra de las cosas que puede pasar cuando la comparación no es sana, que es en la mayoría de los casos, es que te quita la paz automáticamente. Como, Y estás mal. eso es una señal de que no es por ahí. No es por ahí, corazón. Pero bueno, por eso nuestra recomendación es en cuanto a si ustedes no se sienten bien consigo, compararse no los va a ayudar. Creo Claro. que tienen que buscar de Dios en esos momentos y ver qué es lo que Él les dice a ustedes. Ujú. ¿Qué es lo que Él ve de ustedes? Porque creo que al final... Claro, si ustedes ven que se comparan y automáticamente les hace mal, se sienten inseguros, les quita la paz, como que Tal ya cual. te tenés que dar cuenta de que no te hace bien No. compararte y no conviene. No conviene. Y otro de los motivos que nosotras consideramos por los que la comparación nos sirve es porque afecta nuestra vida espiritual o termina afectando nuestra vida espiritual, para decirlo de una manera. Muchas veces estas comparaciones nos afectan. ¿Y por qué nos afectan? Porque como dije hace unos minutos atrás, desviamos la mirada de la persona más importante que hay que mirar, que es al Señor. Y empezamos a mirar a los otros, poniendo la mirada en cosas que no son tan importantes y desviándolo de lo que sí es importante, de Jesús y de quiénes somos en Él y lo valiosos que somos por ser creación de Él. O sea, tenemos un valor y es el valor que Dios nos ha dado. Y cuando empezamos a mirar a los otros desviando la mirada del Señor, empezamos a olvidarnos de quién el Señor nos dijo que éramos en Él y cuán valiosos éramos en Él. Entonces yo tengo un versículo para ello. Traje un Excelente. versículo. Tengo dos versículos. Hoy estoy full Biblia. No, traje 2 versículos porque, bueno, este tema para mí era particularmente atravesante. O sea, Estaba cerca de ser. estaba cerca mío, entonces quiero hablarles un poco de lo que a mí el Señor me habló. El primer versículo que les quiero leer está en Isaías 43 del 1 al 2, que dice así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Principalmente elegí este versículo porque nos deja claro nuevamente que dice creador tuyo y formador tuyo. Nos deja claro quién nos creó y quién nos formó a nosotros. Y esto es muy importante porque creo que ahí es donde radica la fórmula para no tener inseguridades y para aprender a amarnos como Dios nos ama. Entender quién es nuestro creador y nuestro formador. Porque nosotros tendemos a no valorarnos, a tener inseguridades, a vernos de manera negativa porque nos olvidamos quién nos hizo. No es que venimos del aire, no es que venimos de un mono, sino que nos ha creado Dios. Y el recordar que somos creación de Dios y amados por Él, nos da donde radica nuestro valor. Y es ahí donde radica nuestro valor. Soy hija de Dios, fui formada por Dios, creada por Él y amada por Dios, y eso ya es grande. Y el entender que mi valor radica ahí, no en que yo sea un poquito más flaca o que tenga determinada personalidad o que tenga determinados ojos, eso no, ahí no radica el valor. Y para seguir hablando del valor que tenemos y recordándoles por qué somos tan valiosos, además de por haber sido formados por Dios, el versículo que les quiero leer se encuentra en 1 de Pedro, versículo 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor,
sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni manchas. Creo que este versículo nos hace entender aún más el valor que tenemos. No sé si pensás lo mismo que yo, pero siento que nos hace entender algo muy grande, y es que nosotros muchas veces nos comparamos o nos despreciamos a nosotros mismos, o nos miramos y decimos, ay, esto, y dejamos de ver que por nosotros Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, y por nosotros Jesús estuvo dispuesto a ser sacrificado en una cruz para que seamos salvos. Entonces, Dios nos vio como algo muy valioso. Entonces, ¿cómo no entender eso? O sea, el valor que tenemos en Cristo, que fuimos comprados por un precio tan alto, por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, como dice este versículo, no es oro ni plata que perece, que su valor va decayendo con el tiempo, sino que tiene un valor muy grande. Fue el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, entregando su vida por nosotros, para que hoy nosotras estemos sentadas acá y nosotras vamos a decir, Señor, me formaste mal, Señor, soy fea, o Señor, me hiciste mal, o Señor, no sé, lo que podamos llegar a pensar, porque pensamos muchas cosas. Sí. Vamos a decir eso, o sea, vamos a despreciar el valor que Dios nos dio, porque al final es el valor que Dios nos dio. Es que el solo hecho de que alguien haya dado, o sea, esté dispuesto a morir por mí, es un montón. Y no solo por mí, o sea, por cada uno de nosotros el Señor estuvo dispuesto a morir. Tal Jesús. Cual. Y me acordaba del versículo que habla sobre que Dios creó todas las cosas, que creó las estrellas, y aún así a cada una la llama por su nombre. Y después el otro que dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Con esto vemos que Dios murió por cada uno individualmente. Sí, es si cierto. Dios se acuerda de las estrellas y las nombra a cada una, el nombre no es nada para que Dios se acuerde de nosotros, pero aún así se acuerda y murió por cada uno de nosotros. No es que Dios murió por algún grupo determinado, por algunas personas, sino que murió por todos. Por toda la humanidad. Jesús. Totalmente. Digo Dios porque Jesús también es Dios, pero... Para que entiendan, Jesús. Y bueno, yo lo único que quiero agregar a esto es que tu valor no radica en tu personalidad, en tu apariencia, tu ritmo espiritual, ni lo que otros piensen de vos. Tu valor lo definió Dios. Y ya está. O sea, eso es lo que vos tenés que saber. Sos valioso. Dios definió tu valor al dar su Hijo para salvarte. O sea, no sos cualquier persona. Sos alguien por quien Jesús estuvo dispuesto a morir. Y esto Ruth lo dijo hace un rato. O sea, Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Ahí ya entendemos que entender lo valiosos que somos y lo importantes que somos para el Señor, y que no somos poca cosa, y que si no tengo entendido mal, o sea, incluso dice que los ángeles anhelan hacer las tareas que Dios nos ha otorgado a vivir, a hacer nosotros, o sea, vivir y hacer nosotros. Entonces, nada, es como entender que somos valiosos delante de Dios. Y para finalizar ya, sería el último versículo que voy a leer, y no voy a decir nada porque este versículo lo dice todo. O sea, cuando lo lean van a entender por qué quiero cerrar con este versículo. Y dice así, en Efesios 2:10, la versión NTV. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta capsulita, bébansela, cómanla, tómenla, disfrútenla y procesenla. Con este episodio esperamos que puedas aprender a verte como Dios te ve. Valioso, valiosa, amado, amada, hijo suyo, hija suya, obra maestra de Él. Te invitamos a dejar de compararte y a descansar en cómo Dios te ve. Eso es lo único que queremos decirte. Esa es la capsulita de hoy y finalizamos este episodio porque después de la cápsula ya no hay nada. No hay nada más para decir. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan reído si hubo un momento gracioso, que hayan debatido, que hayan estado en desacuerdo con nosotras. Que también es válido, o que hayan estado de acuerdo. También puede ser. Totalmente. Comenten, síganos en nuestras redes sociales que están en el banner al final del video y al principio creo que también. Sí, y en la descripción. Y eso es todo. Nos vemos en otro episodio de Jesús en tono café. Estás aquí.